Continuamos en Claro y Directo América. Recuerda darle like al video si no lo has hecho. También compártelo con tus allegados para que estén bien informados. Y suscríbete al canal, muy importante, activando las notificaciones. Hace unas semanas vimos un cambio, la verdad, bastante importante por parte del magnate Bill Gates, porque es una de las personas que ha sido más, ¿cómo decirlo? Eh, que se ha expresado con mayor firmeza, ¿no? En torno a este tema del cambio climático y que además ha puesto sobre la agenda mundial la necesidad que tienen los gobiernos de implementar cualquier cantidad de regulaciones para justamente atender a este caso. Sin embargo, vimos que recientemente tuvo entonces ese cambio importante porque ahora dice, bueno, tampoco es de vida o muerte el tema del cambio climático. Y como les había prometido en el programa anteriormente, he invitado el día de hoy a Alejandra Ramos Jaime, ella es economista ambiental que nos va a ayudar a entender un poco más esto. Bienvenida, Alejandra, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Esteban. ¿Tú? Me da mucho gusto aparte estar aquí. Todo bien, bueno, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Tú y yo hemos conversado muchísimo en otras plataformas, pero primera vez que te tenemos acá en Claro y Directo América. Yo sé que nuestra audiencia va a apreciar mucho esta perspectiva porque esta es una de las banderas que yo siempre he dicho, bueno, que se han agarrado las personas que disfrazan sus verdaderas intenciones con lo que pueden ser buenas causas. Yo quiero primero recordar precisamente esa polémica que generó Bill Gates porque aquí lo estamos viendo en pantalla, los medios incluso comenzaron a decir que, bueno, él tuvo un cambio, por así decirlo, y pasó de decir que el cambio climático era algo que nos iba a acabar a decir no es de vida o muerte. Quiero primero tus impresiones, Alejandra, ¿a qué se debe esto? Y tiene razón Bill Gates en lo que está diciendo. Sí, o sea, bueno, es un cambio afortunado, porque en realidad lo que necesitamos para ayudar al planeta, viéndolo desde la perspectiva del cambio climático, el cual, voy a decir, es un tema real, o sea, no hay que ser, o bueno, negacionista de que existe un problema climático, sin embargo, lo que necesitamos para afrontarlo es, lo último más bien, es pánico. Lo que necesitamos son soluciones inteligentes, es tecnología, es innovación y esta visión pues nos empuja mucho más hacia esta dinámica de, bueno, ir encontrando soluciones más allá de caer en el pánico que muchas veces, como lo mencionabas anteriormente, nos empujan a aplaudir o a exigir, a veces incluso, políticas extremas que fuera de que además no ayudan a cuidar el medio ambiente o a reducir significativamente el cambio climático, pues además castigan a los más pobres, que es algo que tampoco pues queremos obviamente. Entonces, creo que es un cambio de visión bastante afortunado, que siendo pues un líder mundial, un magnate conocido, reconocido, admirado por muchos, pues es inteligente de su parte y es admirable. Bill Gates precisamente también anunciaba o agregaba eso que tú estás mencionando, Alejandra. Bueno, los países pobres tienen que enfocarse más bien en el tema de la pobreza, más que incluso atender esto otro, porque al final es lo que les termina afectando de manera más directa y mucho más grave. Una persona que por supuesto no tiene comida en el estómago, ¿qué le va a estar importando proteger o no el medio ambiente? Y sobre la base de eso, yo recuerdo que entre las tantas conversaciones que tú y yo hemos tenido, tú decías que irónicamente los países en vías de desarrollo, posiblemente en algunos escenarios, terminan igual contaminando más que los países ya desarrollados, porque es en estos países desarrollados en donde la gente comienza a exigir también ciertas cosas, como por ejemplo espacios verdes. Quiero que profundices en eso. ¿En qué te basas, bueno, para decir este tipo de situaciones y qué tan cierto es lo que dice Bill Gates de que atendamos la pobreza porque lo del planeta puede esperar? Sí, bueno, eso es totalmente, o sea, es comprobable con cualquier dato que encuentres en cualquier fuente, la que quieras, ¿no? Banco Mundial o cualquier fuente que tenga datos sobre este tipo de temas, pues todo país que está ya en un nivel de desarrollo mayor que aquellos países que nombramos como en vías de desarrollo, tiene la capacidad de cuidar mejor al medio ambiente, porque tiene la tecnología, tiene la capacidad de innovar, de afrontar ciertos retos. Las familias también tienen un nivel adquisitivo mayor, incluso para, como decías, pues empezar a demandar bienes como un espacio verde, como pues vialidades limpias, agua limpia,
cualquier tipo de cosas que, bueno, no nos afecten a la salud, obviamente. Entonces, los países en vías de desarrollo, al contrario, pues suelen tener como no valorar de la misma manera ciertas, pues lo que podríamos pensar como bienes que nos da el medio ambiente, ¿no? Como espacios verdes, como bosques, como incluso una playa limpia, lo que quieras, ¿no? O sea, es como estas personas que muchas veces, como decías, no tienen ni siquiera la capacidad de comer 3 veces al día, pues suelen, por ejemplo, quemar más biomasa, suelen, no sé, por ejemplo, en Kenia, matar una jirafa para vender su carne o vender cualquier tipo de activo que pueda tener una jirafa, les puede significar 7 meses de salario promedio en Kenia. Entonces, claro, imagínate una persona que está en la línea de pobreza extrema, no le va a significar este discurso de, bueno, las jirafas son importantes para el ecosistema o para la vida de este ecosistema, etcétera. Entonces, hay que cuidarlas si enfrente tiene a sus hijos que tienen que sobrevivir de alguna manera, ¿no? Entonces, esto es una lógica que, bueno, si se las platico, creo que les puede hacer bastante sentido a todos, de que en tanto nosotros empecemos a satisfacer nuestras necesidades más básicas, podemos afrontar mejor incluso otro tipo de preocupaciones que para nosotros pueden parecer un poco más del bien común, ¿no? Como mantener espacios limpios, aire limpio, agua limpia, etcétera, y no estar preocupados, como en muchos de nuestros países, por temas muy básicos como salud pública, como inseguridad, como tantas cosas que nos aquejan mucho antes de pensar en el medio ambiente. Algo que mencionaste al inicio de la conversación, Alejandra, es el tema de la innovación. Esa es una palabra que a mí siempre me ha gustado porque la gente la asocia como un enemigo del ambiente. O sea, para tú proteger el ambiente necesitas más bien poner regulaciones, que haya un Estado presente, como siempre se ha dicho, y evitar entonces de una u otra forma, de manera directa o indirecta, esa innovación. Pero tú siempre has tenido una perspectiva más bien al contrario, ¿no? Opuesta a esa noción. Y acá lo acabas de demostrar incluso quizás sin querer, ¿no? Explícanos también esa visión, porque a tu juicio más bien la innovación puede ser beneficiosa para el cuidado del ambiente. Mira, hay muchos ejemplos que te podría mencionar y me gusta hacerlo con historias porque creo que se queda mucho más grabado, ¿no? No sé si tú sabías que una de las primeras cumbres, o si no es que la primer cumbre de temas medioambientales, que hubo una preocupación mundial por algo medioambiental y que requirió ya la concentración al menos de los principales alcaldes de las principales ciudades del mundo, fue pues en aquella época un gran problema que era el excremento de caballos. En ciudades como Nueva York, París, Londres, etcétera, pues este tema era un tema que ya no se podía vivir con los caballos, que por ejemplo en Nueva York para finales del siglo XIX había 200,000 caballos más o menos, que en promedio hacen entre 10, 15 kilogramos de excremento al día. Imagínate cuánta cantidad de excremento era, que por supuesto es un contaminante, imagínense la pestilencia, el tema de salubridad pública, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacían o cómo iban a resolver este problema? Se juntaron los principales políticos de entonces y al final, para sorpresa de nadie, no llegaron a ninguna solución. Sin embargo, poco después llegó esa solución que fue el coche y que finalmente desplazó a cualquier tipo de animal de carga en el transporte, al menos en las zonas urbanas, ¿no? Ahora el coche es ese nuevo villano que vemos ahora en nuestro tema de calentamiento global, etcétera, de crisis climática, lo vemos como ese nuevo villano porque es uno de los principales agentes que están, pues, quemando combustible, etcétera, ¿no? Pero al final, pues, se va a repetir la historia. Lo que necesitamos es esa nueva innovación que va a sustituir o que va a mejorar o que va a ser una innovación marginal o una innovación totalmente radical sobre el coche. Ya veremos qué será lo que depara el futuro, pero que va a finalmente desplazar este problema y que finalmente esta nueva solución, pues en un futuro va a ser el costo también, o va a tener costos para los siguientes generaciones, que van a ser aquellos que tengan el reto nuevo de ahora encontrar una nueva solución. Y no se trata de que sean malas soluciones,
sino que es la historia de la humanidad. Nunca vamos a tener todo resuelto siempre, toda estrategia, toda solución conlleva un costo. Entonces, se trata todo el tiempo de ir avanzando al respecto. Entonces, la innovación es la historia de la humanidad, al menos sobre todo en los últimos 200 años a la fecha, que hemos avanzado muchísimo más en en esta carrera que hemos pasado de pues tener velas para iluminar nuestras habitaciones hasta inteligencia artificial, ¿no? En tan pocos años. Entonces, la innovación es lo que nos va a llevar hacia ahí, y además resaltaría, pues como dice el economista Julian Simon, es al final el último recurso, el que no estamos a veces considerando, que pensamos que el petróleo, el agua, el aire, todo es relativamente finito, que los recursos naturales son finitos, que hay que cuidarlos, etcétera. Sin embargo, a veces olvidamos que la creatividad humana, la innovación humana es pues casi que infinita. Entonces, tenemos este recurso que él llamaba el último recurso para pues sopesar todos aquellos retos que tenemos enfrente en este tema, sobre todo el cambio climático. Pues tenemos, si bien tenemos agua limitada, tenemos petróleo limitado, tenemos una cantidad de emisiones de gases que podemos emitir limitadas si no queremos una consecuencia grave en el clima o en la temperatura mundial, pues tenemos la innovación humana, la creatividad humana. ¿Y cómo es que podemos hacer uso de esa creatividad humana con mayor potencial? Pues dejando a las personas libres para que podamos innovar, para que podamos interactuar entre nosotros, comerciar, llegar a acuerdos, etcétera, y más allá de ser coercitivos o de poner regulaciones radicales absurdas, pues esto es lo que nos podría ayudar realmente a que pues grandes mentes, grandes científicos, grandes empresarios, capitalistas que tengan esto, que tengan ya sea una idea, un capital, etcétera, lo puedan poner al servicio de una solución que puede llegar a cambiar el mundo. Sí, y de hecho el tema de la innovación, eso que estaba mencionando, de que eventualmente vendrá algo a sustituir el carro o el coche, ¿no? El vehículo, y después eso generará otros problemas. Yo creo que ya lo podemos estar viviendo, quizás no a gran escala, pero están ahora los vehículos eléctricos. Ahora hay un debate respecto al tema de, creo que es la batería, ¿no? Que se utiliza mucho litio, entonces para que contamine menos lo tienes que utilizar X cantidad de años. Esa parte yo no la sé, pero de una u otra forma se está corroborando lo que tú acá estás diciendo. Pero entonces eso también me lleva a otra cuestión, Alejandra. Cada vez que uno ve a un ambientalista reconocido como ambientalista, el discurso que tienen es totalmente opuesto a lo que tú estás diciendo. Te dicen, hay que hacer prohibiciones, vamos a prohibir el plástico. ¿Te acuerdas los pitillos? No sé cómo le llamas tú, sorbetes, pajitas, popotes, ¿no? Dependiendo del país en el que esté. Cambiaron el pitillo de plástico o el popote de plástico al de cartón, cosa que cualquier persona con sentido común sabe que eso es terrible. Yo odio cada vez que me dan uno de esos, y bueno, entiendo que el plástico quizás no es lo mejor, pero entonces los ambientalistas se suman en eso, rechazan la energía nuclear, tienen un discurso totalmente opuesto, y aún así son los que tienen mayor cobertura, y a mi juicio, sin ser yo experto, me parece que terminan desinformando. ¿Cómo tú crees que uno debe enfrentarse a eso? Porque, primero corrígeme si me equivoco, esas prohibiciones existen no, funcionan, y de no ser así, ¿cómo entonces nos enfrentamos a eso, Alejandra? No, definitivamente no funciona. Supongo que lo hablamos ya en otras plataformas, pero digamos, atrayendo el tema del plástico como ejemplo, que uno de los principales también artículos prohibidos son las bolsas de plástico, ¿no? Una bolsa de plástico que compite, digamos, contra una de papel y una de tela, pues la bolsa de papel tendría que ser usada 7 veces para compensar el impacto ambiental de haberse fabricado nada más, o sea, en comparación o en el ciclo de vida de una bolsa de papel. Y 7 veces no lo logra una bolsa de papel, que es sumamente pues frágil y no va a llegar a ser usada 7 veces. Entonces, ¿qué nos traen estas prohibiciones? Pues por ejemplo, en este ejemplo del plástico, hacen que nos enfoquemos en pues satanizar un material o satanizar el petróleo, el combustible, etcétera, ¿no? Puede ser cualquier tipo de commodity, insumo y demás. Satanizamos un objeto, sin embargo, no estamos viendo la causa raíz, que en este mismo ejemplo de las bolsas de plástico es
pues resolver el tema de la gestión de residuos. Bangladesh fue el primer país en prohibir bolsas de plástico hace más de 20 años, en el año 2000, 2001. Entonces, pensaríamos que Bangladesh ya resolvió su problema de contaminación y no. Hasta la última vez que revisé los datos, hace no mucho, pues Bangladesh era el país octavo que más plástico enviaba a los océanos. No solo basura, o sea, plástico, algo que está prohibido. Que puede que ellos consuman muy poquito plástico, pero la gran mayoría de lo que consumen termina en el mar porque no tienen un sistema de gestión de residuos. Eso. Entonces, pues al final, si no resuelves el problema de raíz, pues es como si tuvieras un problema cardíaco que te hace que te duela la cabeza por algún tipo de presión alta o lo que sea, y entonces tú crees que con una aspirina vas a lograr resolver el problema y en realidad lo que estás haciendo es apagar un síntoma que un día te va a llevar a la muerte. Y es lo mismo que hacemos con este tipo de prohibiciones. A veces apagamos un síntoma que ni siquiera es como que mejoremos, sino que nos hace sentir bien en nuestros corazones o en nuestras conciencias de ya no uso bolsas de plástico porque me hablaron que eran muy malas, ya no uso popotes de plástico, ya hago esto, lo otro. Y entonces apagamos algo en nuestra conciencia, pero al final lo que estamos haciendo es agravar un problema. En esta analogía, digamos, de la enfermedad, pues lo que estamos haciendo es acelerar nuestro camino hacia, pues, agravar la enfermedad que ya teníamos y que no estamos resolviendo. Sí, totalmente. Y bueno, ese ejemplo que das de Bangladesh, yo creo que desmonta, ¿no?, parte de la narrativa. Y también te pregunto, el tema de la energía nuclear. Yo he visto que estos ambientalistas, estos expertos, que son los que tienen más voces, siempre hablan también y satanizan la energía nuclear. Yo no soy experto. Con la poquita investigación que he hecho, tengo entendido, si me equivoco, es de las más limpias y de las más eficientes que existen. Entonces, te vuelvo a hacer la pregunta y ahora si quieres también lo enfocas en el tema de la energía nuclear. ¿Cómo nos enfrentamos a eso? Porque ellos son los que tienen unos parlantes más ruidosos que los nuestros, Alejandra. Sí, o sea, dices bien, la energía nuclear es una de las energías más limpias, sin embargo, pues nos da miedo. Al final tenemos historias que han, o sea, de catástrofes que han surgido, pero pues es como si pensáramos que porque un avión se cayó, pues ya debemos prohibir totalmente la aviación o ya no podemos subirnos a un avión, ¿no? Disculpe. Entonces, lo que tenemos que hacer es justamente enfrentarlo con información. Y justamente, perdón. No, seguro. Es que este es un tema que apasiona. Entonces, es con información sobre todo y además, pues justamente limitando muchísimo el pánico que estas voces que parece que son muchas, pero a lo mejor son más vociferantes a veces, o que incluso a veces están mucho más organizadas que aquellas mentes que nada más pues pueden llegar a ser escépticas, que algo no les cuadre y que no sé. Entonces, lo que se tiene que hacer es justamente bajar el nivel de pánico que hay en las personas con muchísima información. Por eso mencionaba que el cambio de visión que expresa Bill Gates pues es muy afortunado porque justamente pues lo que nos va a hacer afrontar este tipo de retos es tener la cabeza fría, ir sobre la innovación, que a veces es como apostar un poco más al mediano a largo plazo. Eso. Y no sentir que una solución ahora, así como, bueno, ahora mismo los políticos me decretan algo y firman una hoja y entonces ya tengo una prohibición que me hace sentir bien, pero que en realidad no va a ayudar a nada, ¿no? Entonces, pues tenemos que apostarle a largo plazo a las soluciones verdaderas, al análisis profundo de las causas raíces, más allá de pues querer todo rápido y apostar por decretos políticos que además, como te mencionaba, van a afectar a los más pobres. Y la pobreza, como ya lo decíamos también anteriormente, no es un aliado para nada que ayude a mitigar el reto climático que tenemos. Al final de cuentas, lo que tenemos que hacer es solucionar muchos problemas también sociales a la par que pues vamos a resolver el tema climático, porque de una forma, si nada más estamos pensando en
prohíban la extracción de petróleo, todas estas protestas que vemos que dicen, o sea, pongan altas tasas impositivas, prohíbanlo, etcétera. Lo que van a hacer es afectar a la gente más pobre y más vulnerable, y eso no va a traer consecuencias agradables ni sociales y tampoco ambientales, ni siquiera, que es lo que buscamos. A tu juicio, Alejandra, y ya nos estamos acercando al final de esta entrevista, hay personas que de manera deliberada utilizan este tema que es tan delicado para impulsar agendas políticas, para impulsar agendas particulares, o sea, generan ese pánico adrede precisamente para ellos poder quizás aglutinar más poder o quizás ayudar a alguna empresa que les donó en sus campañas, hablando específicamente de los políticos. Y si es así, bueno, también esto quizás sale un poco más de la conversación, pero si es así, nos estaríamos enfrentando a un enemigo un poco más grande. ¿Y cómo hacemos entonces? Porque más allá de los medios, también tenemos a los políticos. Tú dices, hay que bajarle el pánico, perfecto, pero es un enemigo muy grande. ¿Tú sí crees que entonces malutilizan el tema del ambiente como una agenda política y cómo los enfrentamos? Sí, seguro. Bueno, o sea, ahora sí que voy a decir, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Digo, se ve a simple vista, siempre va a haber algún aprovechado que tome este tipo de iniciativas que son, pues, se apalancan de la buena intención de las personas para, pues, impulsar agendas políticas que al final, pues, ni siquiera traen buenos resultados. A ver, ¿cuál sería una de mis pruebas? Pues que si tuvieran realmente esas intenciones, siempre estarían dispuestos a contrastarlos con la realidad y con los datos. Y no es así. Nos hacen una prohibición del plástico y jamás regresan los políticos o sea, ni siquiera voltean a ver cuál fue el resultado, cómo estaba el tema del plástico o de los contaminantes en el océano, etcétera, en este momento, a cómo se resolvió. Bangladesh lo hubiera hecho, por ejemplo. No lo hizo, o sea, sigue siendo uno de los países más contaminantes en temas de plástico. Si tuvieran esa intención realmente genuina de ayudar al medio ambiente, estarían dispuestos a enfrentarse a la realidad con datos, y no es el caso. Y no es el caso en muchos temas, no nada más en ambientales, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es entender, nosotros no somos un lobby político, todos los ciudadanos del mundo, ahora sí que hablando de este tema tan global, somos pues más bien como la parte de los ciudadanos, y no estamos dentro del lobby político. Hay que tener, pues, cuestionar a cualquiera, tener pues dudas o ser escépticos o aplaudir cuando lo hacen bien, castigar cuando lo hacen mal. Y ese es lo que nos toca, no nos toca volvernos parte de un lobby político que pues no somos políticos la mayoría de nosotros. Entonces, simplemente nos toca, pues, investigar, cuestionar, aplaudir cuando se tenga que aplaudir algo. Es como un perrito, ¿no? Decirle buen chico cuando hacen algo, y cuando no, pues no, o sea, reprenderlos. Y eso es lo que nos toca a todos los ciudadanos en todos los temas que tú quieras ver, ¿no? En temas ambientales, sociales, etcétera, de seguridad, de lo que quieran. Hay que volvernos pues como ese sindicato de ciudadanos del mundo de, oye, nos toca, o sea, dejen de enfrentarnos ideología contra otra ideología, que en este caso nos ponen izquierdas, derechas, no sé, de un color, de otro color, de un partido, de otro partido. En realidad podemos pensar distinto, pero nos toca hacer lo mismo, cuestionar, ser un contrapeso del poder en el tema que quieres. Y además que el ambiente es el ambiente, es lo que tú dices, son los hechos. Ok, la prohibición del plástico funciona, perfecto. Bangladesh, ¿por qué entonces no demostró esos resultados? Analiza los resultados, ok, no funciona. Entonces automáticamente, seas izquierda o derecha, si te importa el ambiente, no deberías estar promoviendo eso. Quiero también preguntarte, a tu juicio, figuras como Greta Thunberg, que ha sido, yo creo que la ambientalista con mayor cobertura mediática, ¿le hacen daño a la causa? Sí. Bueno, o sea, a ver, no sé si daño a la causa, o sea, realmente creo que es esa, seguramente no está bien enfocada en este tema, o sea, termina siendo eso. Seguramente jala muchas personas
que les brota esta buena intención de cuidar el medio ambiente, lo cual es admirable y debe de reconocerse. O sea, que seguro motiva a muchas personas a voltear a ver el tema. Sin embargo, claro, pues le falta esa milla que hablamos de, pues, realmente acércate a los datos, a la realidad, y sobre todo para mí tiene una visión donde, aunque ella lo declara diferente, en lo que proponen no se le ve así, o sea, de tener como poner uno contra otro los temas sociales con los temas ambientales. O sea, aunque pone sí habla sobre los más vulnerables, etcétera, pues al final lo que propone afecta a los más vulnerables y es a lo mejor que le falta un poco de entender, un poco de incentivos, de economía, de teoría económica, lo que sea, pero al final le falta que si realmente estuviera pues en pro de los más vulnerables y en pro del medio ambiente, pues propondría o estaría en el lobby de otro tipo de propuestas y no las que tiene. Sin embargo, o sea, hay que separar lo que hace por un lado contra lo que termina promoviendo realmente, y creo que sí puede ser usada también como pues todo su movimiento también por muchos otros políticos para pues acaparar poder y hacer muchas más regulaciones y tener mucho más influencia en ese sentido, que al final no ayuda ni a los más pobres ni al planeta. Y bueno, finalmente, Alejandra, para precisamente calmar un poco las aguas, para evitar ese pánico que bueno, a tu juicio es tan contraproducente en este aspecto, ¿qué mensaje tú le mandarías a las personas que nos están viendo y quizás no hayan escuchado una visión como la tuya? Súper, mira, creo que muchas personas a veces llegan a caer en el otro extremo de entonces me siento mejor negando el cambio climático, me siento mejor negando muchos problemas o simplemente siendo muy apático al respecto. Y la realidad es que hay otro camino. Se puede ser, o sea, se puede aceptar que hay un problema climático, se puede estar muy en favor de las causas medioambientales sin llegar a ser ese o esperar ser o seguir el manual del ecologista perfecto que nos venden en redes sociales. Si no siguen ese manual, no se sientan mal. No quiere decir que ustedes no pueden llamarse ecologistas, activistas, que no les interesa, no se sientan excluidos. Más bien, traten de entender un poco más sobre cómo funcionan los incentivos, cómo la economía realmente nos puede dar la clave para ayudar al medio ambiente. Bájenle un poco al pánico y de acuerdo a su contexto, a sus condiciones, a sus accesos, a su tiempo libre, lo que tengan a la mano, pueden hacer cambios significativos en cada una de las áreas de su vida, ¿no? Hablando de medio ambiente, hablando de causas sociales, lo que sea, de acuerdo a lo que ustedes estén viviendo, pero siempre, pues, más bien desarrollando el criterio. Dejemos de tratar de imitar a los ecologistas perfectos que nos venden en redes sociales, que no lo son, y que nos venden este tipo de políticas que no ayudan al medio ambiente, y diviértanse un poquito encontrando datos, historias ahí que realmente los acerquen a la realidad, y les aseguro que es mucho más divertido. Es además muy interesante ver cómo hay muchos ejemplos de políticas que realmente funcionaron versus otras que fracasaron rotundamente, y eso pues nos hará mucho más libres y mucho más prósperos y mucho más sanos, además en un medio ambiente mucho más limpio. Yo siempre le digo a nuestra audiencia eso, cuando yo hablo de cierto escepticismo, yo les digo, no es que no ayuden al ambiente, cuiden al ambiente, es importante, acá es donde vivimos, pero no le anden prestando atención a personas que evidentemente están desinformadas. Yo siempre pongo el ejemplo de la energía nuclear porque para mí ese es el más obvio. O sea, si usted me niega la energía nuclear, ya yo creo que usted por detrás tiene otro tipo de agendas que no son nada relacionadas realmente con el ambientalismo y el ecologismo. De verdad que te agradezco mucho, Alejandra, por haberme acompañado acá en Claro y Directo América. Al contrario, gracias a ti y un saludo a todos. Muchas gracias. Era Alejandra Ramos Jaime, economista ambiental, aquí en Claro y Directo América.